Estamos esta semana con un joven muy especial, un joven que desde mi punto de vista y mi opinión siempre ha sido entregado al servicio de Cristo, al servicio de la iglesia y por supuesto es un apasionado por las almas que lo manifiesta a través de las misiones y el evangelismo. Está con nosotros esta semana Yuran Raudes. ¿Qué tal, Yuran? ¿Cómo estás? Muy bien, bendiciones. Muchísimas gracias por la invitación, muchachos. Soy seguidor de ustedes, de su página. Créanme, desde que Javier me anunció la página que iban a hacer, créanme, yo dije, ese proyecto va para algo grande. Sé que Dios tiene algo grande, maravilloso para cada uno de ustedes y que por este medio vamos a llegar a muchos jóvenes llevando la palabra del Señor. Amén. Ese es el propósito de este canal, de un podcast más, de predicar el Evangelio de Cristo a través de la experiencia y la vivencia de todos nosotros, ¿verdad? Como personas. Javier, Bien, para ya iniciar ya de lleno, te quería comentar ya que en los capítulos anteriores hemos hablado sobre un milagro con poquito, haciendo énfasis de que, o sea, tenemos un Dios grande, un Dios que obra de maneras sorprendentes, de un Dios que multiplicó 5 panes y 2 peces, o sea, un Dios que hizo agua en vino, o sea, un Dios brutal, el único Dios que existe. Pero también hemos enfatizado de los milagros que hace a través de las pequeñas cosas. Porque ya que muchos anhelamos grandeza, muchos anhelamos ministerios, anhelamos llenar congresos, llenamos hacer esto, o sea, anhelamos con hacer muchas cosas, pero hay algo que todos podemos hacer, y eso es hacer discípulos, y es una misión que se nos ha encomendado. Y con respecto a ser discípulos, siempre para mí vos sos un referente en ese sentido, ya que como dijo Verne, te conozco por ser apasionado en las misiones, por ser apasionado en el evangelismo. ¿Y qué es el evangelismo? Cuéntanos un poco. Muy bien, quizá en la iglesia donde estemos, hemos escuchado muchas definiciones acerca de evangelismo. Yo lo defino nada más con dos cosas. Número uno, predicar las buenas nuevas de salvación y predicar lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso yo lo definiría evangelismo, la manera de lo que Dios ha hecho conmigo y que también lo puede hacer con alguien más. ¿Me estoy explicando? Claro. sí, es increíble ver cómo personas de que en su momento aborrecían el caminar con el Señor, que menospreciaban y hasta hacían burla de quienes creíamos en el Señor, hoy en día están de este lado y comprenden a los que llamaba antes locos. Yo soy uno de esos. Yo antes era muy así y yo decía, esta gente es loca. Llorancito de chavalos locos, decía, por dar un ejemplo. Y hoy comprendo esa locura. Hoy amo esa locura. Y la verdad que es increíble poder dar testimonio, como dice Bran. De testimonio de vida es el que más impacta. ¿Qué te Así. apasiona, Yolan? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te motiva a hacer evangelismo? En primer lugar, me motiva bastante lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo nací en el Evangelio, crecí en una familia cristiana de líderes, pero hubo un momento en la vida que me aparté los caminos de Dios sin importar los principios que había aprendido. Me aparté entrando a mi adolescencia y, y entonces comencé a tomar malos caminos, malas decisiones, hasta el punto de estar entrando a vicio. Pero a los 15 años acepté a Cristo por medio de tu hermana Javier. Gretel fue el instrumento que Dios ocupó para invitarme a la iglesia, me llevó a la iglesia. Recuerdo el día del culto que me invitó ella, yo le dije que no quería ir, que estaba con pena, que nunca había ido, pero era mentira eso. Sí había ido a una iglesia, pero no quería ir. Pero ella estuvo esperándome ahí, afuera de mi casa, y me dijo, no me voy si vos no vas. Y ahí estuvo. Es un gran ejemplo ella de cómo me ganó a mí. Y yo me pongo a pensar, si no fuera sido por esa persona que Dios ocupó, quién sabe si estuviera yo aquí con ustedes hablando. Seguramente. Dios tiene siempre un plan perfecto trazado y nada pasa por casualidad, todo obra para la gloria del Señor. Así que
Y una vez escuché un testimonio de alguien que lo compartimos acá en el podcast, que dijo que en una oración le dijeron, tú vas a llegar a los pies del Señor, pero tú decides cuándo y cómo, a las buenas o a las malas. El Señor siempre nos está llamando de repente. Pero mira, yo tengo una pregunta que hacerte. Mencionaste que creciste en el Evangelio, que tenía dentro del liderazgo. ¿Cómo surge para vos después de que a los 15 años llegaste a la iglesia? ¿Cómo surge esa pasión por decir, voy a ser un pescador de hombres, como Jesús me dice? Y empezaste a buscar cómo atraer a las personas a los pies de Cristo. ¿Cómo describes esa sensación, ese llamado? Muy bien. En el tiempo que estuve lejos de Dios tenía una vida completamente vacía, y ahora yo me pongo, por decir así, que estoy en los pies de Cristo, yo me pongo a pensar, esa gente que está lejos de Dios se siente como yo estaba antes. Me estoy explicando, ahora yo estoy a los pies de Cristo y ellos necesitan conocer esa verdad, necesitan conocer al Espíritu Santo, porque fue un encuentro con el Espíritu Santo el que me transformó. Y hablar, anunciar ese encuentro con Dios, no me puedo quedar callado. Así que para mí es un gran privilegio siempre hablar del amor de Dios, hablar de la presencia de Dios, que cómo llega a nuestra vida y nos transforma y nos hace nueva criatura. Me encanta la manera en que muchas veces podemos demostrar a Jesús a través de testimonios, a través de las cosas que Él hace en nuestras vidas. Me recuerdo la ocasión en la que era maestro de niños y yo estaba hablando precisamente de Jesús y decía, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, caminó en el agua, resucitó uno, resucitó al otro y es que no sé qué, que por aquí. Y se me acercó un niño y me dice, profesor, que lo he asombrado, soy un crack, seguro quiere que le hable más de Jesús. Y me dice, yo también conozco a Jesús, me dice. Ustedes saben el lugar en el que vivía, en San Juan, enfrente hay un lugar feo. Y la cosa es que este niño, ya andaba por todo el barrio buscando niños, pero este niño, no voy a decir el nombre, pero lo llevo aquí. Este niño viene y me dice, desde que Jesús llegó a mi casa, mi papá ya no le pega a mi mamá. Y yo, oh, desde que Jesús llegó a mi casa, en mi casa ya no venden alcohol. Y entonces ese niño me estaba hablando de un Jesús que conocía realmente, un Jesús que estaba obrando, un Jesús de la actualidad. Yo le estaba enseñando sobre un Jesús bíblico, pero una vez una amiga dijo, Darbel precisamente, nos dijo, que no se debe de recordar estas palabras, y estas palabras marcaron, hay mucha gente que está en la iglesia, pero no conoce a Jesús. Entonces hay gente que tal vez no le gusta el evangelismo, que no le gusta decirle a alguien Dios te ama, pero es precisamente por eso, porque no conocen a Jesús, porque no conocen o no han experimentado los milagros que Dios hace el día de hoy. Lo que nosotros predicamos no es un evangelio nada más que se queda en palabras, ¿no? Hasta en la Biblia hay un libro que se llama Hechos, porque no solamente fueron palabras, sino fueron hechos. Exactamente. Lo que Dios hace con nosotros muchas veces va a hablar en vez de 1000 palabras que nosotros gritemos o hablemos a la gente. Con solo el testimonio que Dios ha hecho contigo puede transformar la vida de alguien, puede impactar la vida de alguien. Y muchas veces no es necesario hablar mucho, sino que también el testimonio de lo que Dios ha hecho contigo va a llegar a las demás personas. Dice que la mayor virtud es el amor. Entonces, cuando nosotros, sin decir y expresar quizás una palabra, podemos demostrar a un Jesús actual amando sin mirar a quién, sin restricciones, sin señalar, porque realmente yo siento que el llamado misionero es de que presentemos como que este es Jesucristo, conocerlo, entregarte a Él,
No es como para decirte, este es Jesucristo, pero no te lo doy, no te lo muestro, si no cambias esto. Nos volvemos a veces jueces y no es ese el llamado nuestro principal, es mostrar que Jesús va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. De todo, pues, como ha hecho trabajo en mi vida, en la vida de Javier y pues en la vida de Yurán, como él nos ha comentado. Sí, lo que pasa es que muchas veces se predica religión, pero lo que nosotros debemos de predicar no es religión, sino es una vida Exacto. que Cristo nos ofrece a nosotros. La religión te impone, la religión lo es como una carga, pero no, la vida en Cristo Jesús es diferente. ¿Me estoy explicando? Ahí Sí, es la libertad. religión es muerta, pero nosotros predicamos un evangelio vivo, es poder de Dios, dice la Biblia. Y, o sea, así que no estamos hablando de cualquier cosa, damos testimonio, además de palabras, de lo que Dios hace, y que por eso estamos aquí hablando. Pues. Y hablando de lo que Dios hace, Yurán, ¿qué nos puedes contar de lo que has visto, de lo que has vivido en los sinnúmeros de viajes misioneros que has hecho? Muy bien. He visto cómo Dios transforma jóvenes que ha sacado de las drogas, ha sacado jóvenes del alcohol. E incluso aún he visto personas que han dejado la brujería por seguir a Cristo, personas que en su hogar eran las únicas que iban a la iglesia, después ya su familia venía a los pies de Cristo. Vemos un sin número de cosas que estaban desordenadas, pero donde llegamos con el Evangelio, con el poder de Dios, eh, allí sucede algo, cuando somos enviados por el Espíritu Santo. La pregunta que se hace a la iglesia a veces es, ¿pero quiénes van a ir a evangelizar? Pero somos todos los llamados a evangelizar, no solamente el evangelista, no solamente el pastor, todos debemos de evangelizar. El punto es que a veces no queremos, pero sí podemos hacerlo. O a veces no es el no queremos, sino que a veces es también el temor que tiene uno en sí. Porque yo recuerdo el primer viaje misionero que fui, fue dentro del país. No recuerdo el lugar ahorita exactamente, pero me acuerdo porque fue la primera vez que me tocaba a mí dirigir y yo estaba con el micrófono y la mano me hacía así, me temblaba un montón, el cable del micrófono se me cayó, mi voz no se escuchaba, o sea, fue un desastre total. Y entonces, pero ahí vamos, al suave, porque realmente ese temor nunca se va. Antes, no sé si a Yoran le pasa, pero antes de subirte al púlpito, a la tarima, al altar, antes de subir, antes de agarrar el micrófono, siempre hay como ese nervio de ese miedo de que si digo algo que no es, o sea, hay muchos oídos que están prestándote atención. Tal vez no el 100% de la gente que esté ahí, pero gran parte te va a prestar atención y va a estar enfocado en lo que vos haces. Entonces fue un desastre total. Y entonces creo que muchas veces no inician por miedo al fracaso. Yo fracasé muchas veces, yo metí la pata, pero de esos viajes misioneros fuimos aprendiendo. Y algo genial, algo es que también en los viajes misioneros no solo das, sino que también recibís, o sea, sos bendecido de una manera extraordinaria. Qué Así increíble. es. Yo recuerdo la primera vez que me tocó, me dieron el micrófono, que estábamos haciendo evangelismo en la iglesia. Fuimos a una avenida principal acá de Miami, la avenida Flyer. Y yo siempre que voy, yo me pongo a dar los tratados a las personas que pasan y todo. Por esa vez una hermana me dice, toma el micrófono. Y yo cogí el micrófono y hasta en ese momento pensé, ¿por qué tomé el micrófono? ¿Qué voy a decir? Entonces, y yo le dije, ¿qué digo? Tú hablas del Señor. Y yo empecé a hablar y yo, ¿cómo lo hago? Yo siento que no lo hice tan mal, pero los nervios me estaban dominando, que ya la visión se me estaba yendo porque, que digo, estoy hablando locura. Pero ¿sabes qué? Después, cuando ya terminó mi tiempo y le di el micrófono a alguien, yo me quedé con el deseo de volver a hacerlo, de volver a tomar el micrófono, quizás ya con menos nervios, venir preparado, de organizar las ideas, porque es algo que me encantó.
yo no sé quién me escuchó, no sé si alguien realmente me prestó atención, pero yo sentí que Dios estaba orgulloso de mí en ese momento. Eso es una sensación bien linda, de verdad. Te entiendo completamente, créeme. ¿Alguna Y sí da experiencia? miedo, da temor, da temor. Javier conoce los principios eh, del Evangelio, mis primeros pasos. Recuerdo que el pastor Javier, que fue nuestro primer líder, en la célula siempre me ponía a leer la lectura bíblica. Yo era una persona bastante tartamuda. Me sigo pegando a veces, pero como antes no. Pero en ese tiempo solamente la lectura me ponían a leer y yo me preguntaba, pero ¿por qué solo la lectura? Y al darme cuenta después, eh, fue necesario eso para formarme. Estoy explicando porque de una u otra manera Dios va formándote por medio de tus líderes, por medio de tus padres espirituales y así va uno. Algo que me preguntaba yo, pero Señor, si tú me estás llamando a predicar a mí, yo no voy a servir para esto. Pero hay una palabra que siempre Dios ha dado a mi corazón que dice, pero bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esas eran palabras que le dijo Jesús al apóstol Pablo en los momentos donde él no quería predicar ya, él estaba cansado. Pero vino Dios y le dijo, bástate solamente de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti. Muchas veces decimos, pero yo no puedo predicar, no puedo salir a evangelizar, me da temor, me da miedo lo que me digan, de lo que me vayan a hacer o algo así. Pero ahí Dios nos dijo a nosotros que nos bastemos su gracia, porque en nuestra debilidad es donde Él se va a glorificar más. Créanme, yo nunca se me pasó por la mente pararme a predicar un altar, predicar en la calle, predicar en los buses. Javier se acuerda que predicamos en los buses desde Matiares a Managua. Y créanme, nunca me imaginé hacer todas esas cosas, predicar en los mercados, En los en la parques. noche. Ay, sí, ese Yo evangelismo que hacíamos en la noche eran poderosos, lugar. Debiste de habernos acompañado. Íbamos a lugares debí haberlo hecho. donde la gente Yo siempre, realmente no se acercaba. yo era Y una O sea, persona callada y Javier me conoce, que ni hablaba nada. es verdad, pero eso es Pero increíble porque eso demuestra que son pastores con olor a oveja, que están buscando el rebaño, de verdad, dejando las 99 y vamos a buscar esa una que está perdida. Porque sí, yo si fuera una oveja perdida, quisiera que me vinieran a buscar también para rescatarme y no me dejen ahí. sí, eso me Entonces, encanta. qué interesante cómo el Señor va moviendo los hilos en este proyecto del podcast más, de que todos los mensajes que hemos hablado se han venido alineando de una manera u otra. Y cada vez que hablamos con uno invitado me recuerdo el testimonio del anterior y qué lindo. Y me encanta que estemos hablando del tema del evangelismo. Y voy a citar un pensamiento del pastor William Chung, que ya estuvo con nosotros, y el pastor, mi pastor de la iglesia que yo asisto, Iglesia del Redentor. Entonces, él decía de que la iglesia estamos cayendo en la tentación de solo ir al templo, en las cuatro paredes, alabamos al Señor o vamos por compromiso, como por lo que sea, pero nos olvidamos verdaderamente el sentido de la iglesia, que es alcanzar a las personas. Entonces, yo cuando escucho esto que ustedes me están hablando, que están en los parques, en los autobuses, tomando cualquier oportunidad, me da un regocijo, una alegría increíble, porque ese es el llamado de verdad de iglesia misionera, una iglesia que realmente viva el evangelio del Señor, buscando a las almas, buscando a los perdidos. créanme que yo nunca me sentía capacitado para esto. Incluso Javier sabe, en los momentos exactos ahí nosotros nos preguntábamos, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pero siempre Dios nos daba palabras a nosotros. Era Dios la voz cantante en nuestra boca. Y algo que también nos hacía hablar, predicar, es que Dios pone un fuego en nuestros corazones. Y eso es lo que Dios va a poner en esta generación, yo sé, y lo está poniendo también a ustedes, ese fuego en sus corazones, y que esa llama va a seguir encendiéndose más y más por predicar su palabra, y vamos a llegar a más. ¿Y qué tipo de evangelismos crees que se pueden hacer el día de hoy como evangelismos creativos? Son muchos los métodos,
muchos los métodos son. Y muchos dicen que los métodos son malos, que hay una manera para predicar a la antigua, pues los adultos. Escuchan muchos adultos decir, no, se tiene que evangelizar así, así. Pero nosotros los jóvenes nos quedamos como que, ¿es en serio? ¿Eso tiene que hacer? No. Ahora tenemos muchos medios, como la tecnología. Tenemos estos medios para compartir. Y sé que este video va a llegar a muchos y los va a bendecir. Incluso muchachos que están por ahí escondiditos, que temen en expresar su fe, expresar su experiencia con Dios. Pero el punto es que tenemos muchos métodos y todo eso. Y se pueden hacer, podemos estudiarlos, podemos buscarlos. Pero hay algo importante. Si tenemos la presencia de Dios de nuestro lado, obviamente va a funcionar ahí, sin importar el Amén. método. A mí me encanta esta canción que se llama De Barak tu hijo soy. En el tema pasado que hablaron de música, creo, ahí hablaron sobre eso ustedes. Que también las músicas llegan, además llegan al corazón. Y en esa música, en esa adoración, se expresaron jóvenes y contaron su testimonio en medio de la alabanza. Y a mí me llega y me bendice. Y sé que también llega a otro. Así que los medios, los métodos, tenemos un sinnúmero y todo, pero que siempre vayan respaldados con la unción, con el poder de Dios, obviamente vamos a ver resultados ahí. Eso es Eso es lo verdad, principal, siempre exactamente. que va de la mano de Dios, van a haber resultados y se van a acercar a vos para decirte los resultados, porque recuerdo que cuando, o sea, éramos un grupo de jóvenes de, no me acuerdo, éramos varios jóvenes que ardía eso, o sea, y recuerdo que en mi época, cuando fui pastor de jóvenes, recuerdo que los reuní y le digo, muchachos, siento esto. Recuerdo que nos llamamos Team Avivamiento, no sé si te acordás, Dirán. Hicimos Sí, varias cosas y una de esas que creo que fue innovadora fue que hicimos un campamento virtual. Un campamento donde lo expusimos de una manera invitar a jóvenes así, a cualquier joven que asistiera al campamento virtual. Mira, es gratis un campamento virtual, ya sabes cómo dices, no, pero ¿cómo es? Vos unite y la Como cosa. virtual. Entonces, y entonces había como esa incógnita de que, pero ¿qué van a hacer? Claro, obviamente teníamos dinámicas, teníamos devocionales, teníamos, o sea, y este campamento fue de bendición tanto como para jóvenes cristianos como para jóvenes que no eran cristianos. Recuerdo haber tenido como 4 o 5 jóvenes que me mandaron un mensaje cuando terminó la copa, porque cansa también, o sea, tenemos que hacer nuestras cosas y cuando ya iba a finalizar, no, dice que siga, porque yo estaba mal, estaba triste, pero esto me animó, esto me alegró. Otro me dijo, ay, esto encendió la chispa que necesitaba, ahora quiero volver a la iglesia, que no sé qué. O sea, fue súper revolucionario, ya que no lo hicimos como iglesia, lo hicimos como amigos. Entonces, claro, iba de la mano de Dios. Entonces, a través de las dinámicas, o sea, jóvenes que nunca habían pisado una iglesia estaban participando en dinámicas cristianas, dinámicas bíblicas, y entonces fue de mucha bendición y se miraban los resultados. Creo que esa fue una idea que Dios nos... Bueno, como equipo hicimos muchas cosas. Hicimos películas, hicimos... ¿Qué más hicimos? O sea, hicimos un sinnúmero. Fuimos Piñatas, me acuerdo que hacían las a, piñatas. fuimos a piscinas. O sea, es que un sinnúmero de evangelismos creativos que no nos encapsulamos en una caja, sino que salimos afuera, los fuimos a buscar y creo que eso da mucho resultado. Fíjate que algo yo, importante, sí, 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 hermano, habla. algo importante que me suena mucho cuando hablamos de evangelismo creativo, es de que muchas veces queremos alcanzar personas con métodos de que no, tal vez ya sabemos que no van a ser efectivos para ellos, porque les conocemos su carácter y todo. Entonces, el Señor nos va mostrando los caminos, cómo le puedo hablar a este del Señor. Bueno, a él le gusta el fútbol, a mí no me gusta mucho, pero
Vamos a ver si entramos por ahí, vamos a hacer un torneo cristiano de fútbol y ya buscamos la manera y tal vez no puede ir, invitarlo a una célula y hablarle con la Biblia en la mano. La manera de alcanzarlo fue por relación amistosa. Entonces es muy importante, creo, que surjan diversas maneras y métodos para alcanzar a las personas, porque el tiempo, el mundo va cambiando, la juventud se está transformando sus pensamientos y tenemos que estar a la vanguardia nosotros para llevarlos al Señor y que no se pierdan, que va a ser mucho más difícil hacerlo a la antigua. Yo he visto gente que ha pasado 20, 30 años en iglesia que no se han ganado ni un alma en su familia. Y yo he visto cómo jóvenes llegan solamente a un culto y al siguiente día ya ellos llevan invitados, se ganaron alma. Y aquí es donde volvemos a hablar. Lo que debemos de hablar, de testificar, no es la religión muerta. Nosotros cuando hablamos del poder de Dios, entonces ahí sí va a suceder algo. Y bien, como decías vos, ahí hay que seguir siendo, hay que seguir trabajando. Nuestro testimonio, nuestra vida va a llegar a los demás. Nosotros vamos a dar con una persona, ejemplo, personas que Dios sacó de las drogas, Dios la va a usar para llegar a otros que estaban en ese lugar de la droga. Otros que salieron del alcoholismo, Dios la usa para irse a aquellos que están en el alcoholismo. Nosotros, Dios nos va a poner personas que nos vamos a identificar nosotros más y vamos a acercarnos a ellos y nos los vamos a ganar más. Lo vamos a entender también por lo que están pasando, porque Sí. ya es algo que vivimos nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta, Yuran, y me gustaría saber cuáles son, cuáles son tus proyecciones que tenés, cuáles son eh, tus planes a futuro, cómo te mirás de aquí a unos 5, 10 años, no sé, si tenés un trazado como seguir en la línea del evangelismo, de las misiones. ¿Cómo se mira Yurán dentro de unos cuantos años? Bien, yo siempre le digo al Señor, heme aquí, Señor, lo que quiera hacer conmigo. Si tú no vas conmigo, yo soy un desastre, pero si tú vas conmigo, obviamente vamos a hacer bien las cosas. ¿Cómo me veo de aquí a 10 años? Yo siempre le he dicho al Señor que le iba a servir, que le iba a buscar y que iba a traer a sus hijos cuanto más pudiera. Hay una película que me encanta que se llama Ahí hasta el último hombre. En una parte dice el soldado a Dios, así en una oración le dice, Señor, uno más para rescatar, uno más. Y imagínense ustedes ahora a nosotros diciendo eso, Señor, un alma más, permíteme salvar. Sí, que fuera toda la iglesia así en general, que dijeran, Señor, un alma más quiero ganarme para ti. Creo que haríamos grandes cosas. Y eso es lo que yo quiero, llegar a más personas, predicar el mensaje de salvación, eh, tanto niños, jóvenes, adultos. Yo antes solo me sentía capaz de hablar a los adultos. Yo soy al revés, los chavalos tenían confianza con los chavalos, yo era calladito, apartadito, y era más con los adultos. Ahora hasta con los niños estoy, y es algo que Dios me está capacitando ahora, porque soy maestro de niños, y estoy capacitándolos para hacer misiones. Y, y eso es lo que yo me veo de aquí a muchos años, estar sirviendo a Dios, ver a una generación levantarse en mi iglesia local y a donde Dios me quiera llevar. Un avivamiento. ¿Qué Sí, consejo le darías a alguien que quiere empezar a discipular, que quiere empezar a evangelizar? en primer lugar, dejen que sea Dios la voz cantante en su boca. Que a veces nosotros decimos, ay, es que yo no voy a poder y así. No, el Señor no nos va a usar. El Señor es que va a dar testimonio. El Señor es que nos va a poner esa palabra necesaria. El Señor es que nos va a poner ese fuego en nuestro corazón para ir a predicar. Eh, y que nos quitemos ese temor, ese miedo. Dios nos va a dar la valentía necesaria. Y siempre, nunca nos detengamos por nada. No nos detengamos. Siempre sigamos guiados por Dios a seguir alcanzando a más personas. Así mismo, ¿eh? Bien,
Gracias, Dirán, por acompañarnos. Es un privilegio poder volver a compartir con vos. Siempre que Yoran es un gran amigo para mí, le admiro. Yoran me reta a ser mejor cada día. Yoran es uno de esos jóvenes que vos decís, oh, ese man es un crack, yo quiero ser como él. Entonces, Yoran es ese joven de ejemplo que toda iglesia tiene, apasionado, entregado. Y quiero terminar diciendo que no tengamos miedo de discipular, que no tengamos miedo de evangelizar, ya que voy a poner de ejemplo esta historia que aparece en el libro de Hechos cuando están los apóstoles y hay alguien pidiendo dinero y le dice Pedro, bueno, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, Uy, levántate y anda. Pedro tenía a Dios, Pedro tenía al Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos. No tenemos dinero, no tenemos plata, pero ¿qué? Somos salvos por medio de Cristo. Recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador y la salvación tiene un precio que fue pagado por sangre. Sin embargo, la tenemos nosotros porque Jesús pagó ese precio. Ahora, tenemos salvación. Hey, brother, Dios te ama. Alguien murió por vos y esas son maneras de demostrar a Dios, dar de lo que nosotros hemos recibido, dar de lo que el Señor nos ha bendecido a través de nuestras vidas y decirle, bien, yo estuve en quiebra, pero recibí un milagro financiero. Estuve enfermo, pero tengo un Dios que sana. Estuve triste, estuve atribulado, pero tengo un Dios que cambia la tristeza por gozo. Y ese es el ese Dios, gozo. ese es ese Dios que cambia mi lamento en baile. Eso que Dios nos ha dado, demos de eso. Nosotros Sí, somos esa herramienta. Y no tengamos miedo, ya que Jesús dijo, bien, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, estamos llamados. Vayan a ser discípulos a todas las criaturas. Evangelicen, no tengan miedo de hablarle a alguien, no tengan miedo de demostrar su fe. ¿Algo que quieras añadir, Berné? Bueno, yo igual quería agradecerle a Abraham por haber dedicado este tiempo con nosotros. Estoy muy contento, me siento bastante orgulloso de él. Siempre lo he visto en la iglesia, en toda actividad de la iglesia. Yurán está presente y yo miro que él comparte su vivencia y es algo que verdaderamente admiro mucho porque no todos tenemos el valor de hacer las cosas con ese compromiso y pasión, porque lo que realmente lo mueve a él es el amor al Señor, es una pasión que tiene, ¿verdad? O sea, no todos hemos llegado a eso y como bien decía vos, Javier, es un ejemplo a seguir. Es el joven modelo, creo yo, que debería estar en las iglesias para que motive a otros, así como él lo hace, que oh, vamos a hacer esto, vamos a predicar en los buses, vamos a hacer evangelismo en los parques, vamos a las piscinas, a las playas. Y pues, la verdad que rescato de este capítulo algo muy importante, que para el evangelismo no existe ni un método establecido y mucho menos un límite para alcanzar a las personas, que debemos dejar mover, que el Espíritu Santo sea el que mueva en nosotros nuestras bocas y nuestros pies para que nos dé también la sabiduría para hablar a las personas, saber cómo y acercarnos a ellos y que nuestro objetivo y nuestra misión como iglesia, como lo dijo Javier, que es la encomienda en Mateo 28:19 de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No dice que el líder vaya a ser los discípulos, ni dice tampoco que solo los jóvenes vayan a ser discípulos o los viejos porque tienen experiencia. Ir y hacer discípulos a todos, no limita a nadie. Entonces nosotros no tenemos que condicionar la salvación que Cristo ya pagó. Y tenemos que ser iglesia, una iglesia misionera, una iglesia viva, alegre, con el gozo del Espíritu Santo y llevar y alcanzar las naciones para Cristo. Bueno, este ha sido un capítulo de un podcast más. Esperamos verlo pronto. Hasta la Un podcast próxima. más.